El turno de Camila en el Cardenal comenzó como cada miércoles por la noche, llegando por la entrada de servicio a las 6:13 de la tarde, 14 minutos antes de que las puertas se abrieran a la élite de Buenos Aires. Se recogió el cabello oscuro en un moño apretado, asegurado con el mismo broche de perlas que su madre le había regalado 7 años atrás, cuando Elena todavía podía abrocharse los botones sin que le temblaran las manos. El uniforme le quedaba holgado últimamente. No por enfermedad, sino por esa pobreza particular que viene de trabajar 60 horas semanales, con un sueldo que apenas cubría los medicamentos de su madre y la mensualidad de Villa Esperanza, una residencia geriátrica a 40 minutos de la ciudad que costaba 80,000 pesos cada mes, sin falta. Esa mañana, antes del turno, había visitado a Elena. Las visitas ocurrían 3 veces por semana: lunes, miércoles y sábados. Un cronograma que Camila mantenía con la precisión de quien entiende que la consistencia es la única promesa que puede cumplir con certeza. Elena había estado lúcida ese día, lo que significaba que reconocía el rostro de Camila, aunque el contexto de su relación se había vuelto algo difuso en su mente deteriorada. Se sentaron en la sala común de la residencia, que olía permanentemente a desinfectante industrial, y debajo de eso, a algo orgánico y triste que Camila había aprendido a no identificar demasiado de cerca. «Trabajás demasiado», había dicho Elena, sus dedos trabajando nerviosamente el dobladillo de su cardigan. Sus manos se movían constantemente ahora, como si buscaran algo que hacer, alguna pequeña tarea que pudiera anclarla a la conciencia del presente. «Está bien, mamá. Estás cómoda acá. Eso es lo que importa». Elena había asentido, pero Camila pudo ver la culpa parpadeando detrás de los ojos cada vez más distantes de su madre. Elena sabía, a algún nivel, que su existencia requería sacrificio. Ese conocimiento vivía junto a la confusión creciente, como dos realidades separadas que se negaban a fusionarse completamente. La cocina del restaurante ya bullía de actividad cuando Camila entró. Matías, el chef principal, no levantó la vista de su trabajo de preparación. Nunca lo hacía. Matías se había entrenado con alguien en Santiago durante 15 años antes de mudarse a Buenos Aires, y tenía ese desdén particular del chef por el personal de sala. Camila no lo tomaba como algo personal. Lo aceptaba como la línea base de su existencia profesional, del mismo modo en que uno acepta la gravedad o la inevitabilidad de que el martes siga el lunes. Recogió su libreta de pedidos y su bloc de notas, repasando mentalmente los especiales de la noche. El restaurante esperaba casa llena. San Valentín era la semana siguiente, y las parejas estaban comenzando sus misiones de reconocimiento preliminar, probando restaurantes antes de comprometerse con los gestos románticos más sustanciales de la fecha real. Lo último que hizo Camila antes de tomar su posición fue aplicarse el perfume. Guardaba el frasco en su casillero, envuelto en una pequeña bolsa de terciopelo que venía con él. El perfume en sí estaba alojado en un recipiente de cristal que parecía pertenecer a un museo más que al vestuario adyacente a la cocina de un restaurante. El vidrio era tan preciso, tan intencional, que Camila nunca había logrado examinarlo sin pensar en la artesanía de otra época, de otro mundo completamente diferente. Su abuela Beatriz se lo había dado 2 meses atrás, durante esos últimos días en el hospicio, cuando la morfina se había disipado las horas suficientes para permitir que Beatriz pensara con claridad. Beatriz era la única abuela de Camila. Sus otros 3 abuelos habían muerto antes de su nacimiento o temprano en su infancia, dejando a Beatriz como el único vínculo restante con cualquier genealogía e historia familiar que Camila pudiera reclamar. Elena nunca había sido particularmente comunicativa sobre los parientes. Camila había aprendido a no presionar el tema. «Esto es importante», había dicho Beatriz, presionando el frasco de cristal en las manos de Camila con una fuerza sorprendente para alguien tan disminuida por la enfermedad. «Esto es», había hecho una pausa entonces, reuniendo palabras que parecían resistirse a la organización. «Cuando alguien reconozca esto, cuando alguien lo sepa, entenderás cosas sobre tu familia. Sobre por qué te mantuve a salvo». La declaración había confundido a Camila en ese momento. ¿A salvo de qué?
Beatriz nunca había sido críptica antes. Había sido directa, práctica, el tipo de mujer que llamaba a las cosas por sus nombres reales en lugar de bailar alrededor de verdades inconvenientes. ¿Qué significa?, había preguntado Camila. Significa que tu vida no fue al azar, había dicho Beatriz. Luego se había deslizado de vuelta a la niebla, y para la noche se había ido. Camila había usado el perfume solo 2 veces desde entonces, una vez en el funeral y otra cuando la desesperación del mes se había sentido particularmente sofocante. Pero esta noche, sin razón que pudiera articular claramente, se lo había aplicado antes del trabajo. Solo una pequeña cantidad en sus muñecas y en el hueco de su garganta, donde el pulso latía visiblemente contra su piel pálida. El aroma era inusual. No era floral de ninguna manera convencional, aunque definitivamente había una flor en su corazón, algo que no tenía un nombre que Camila reconociera. Las notas de base eran cálidas, amaderadas, recordándole a caminar por una vieja biblioteca o entrar en una iglesia que había permanecido durante siglos. Había ámbar ahí en alguna parte y algo que podría haber sido cuero, o podría haber sido algo completamente diferente. Era un aroma que parecía diseñado para comunicar complejidad en lugar de simple placer. Para las 7 de la noche, el restaurante se había llenado aproximadamente al 40% de su capacidad. Camila se movía por su sección con la gracia automática de alguien que había internalizado la coreografía del servicio tan profundamente que su cuerpo podía manejarlo mientras su mente se ocupaba de otras preocupaciones. Fue durante la segunda hora de servicio, alrededor de las 8 menos cuarto, que Matías le habló directamente. Esto era lo suficientemente inusual como para que Camila casi no lo registrara al principio. «La mesa 9 va a querer algo especial esta noche», dijo, asintiendo hacia el fondo del comedor. «El hombre que acaba de sentarse en la esquina. Viene tal vez una vez cada 3 meses. Siempre la misma mesa, siempre privado. Va a querer algo que no esté en el menú. No discutas al respecto. No hagas preguntas. Solo tráele el mejor pescado que tengamos, preparado como yo decida. El restaurante cubre lo que sea que quiera». Camila siguió la mirada de Matías hacia el reservado de la esquina. La mayoría de las mesas esquineras de El Cardenal estaban diseñadas para ser simultáneamente prominentes y aisladas. Permitían al ocupante ver y ser visto, mientras mantenían un buffer de espacio que prevenía la interacción casual con otros comensales. Este reservado particular estaba contra la ventana, con vista a la calle donde los jacarandás bordeaban la avenida, sus flores ocasionalmente atrapando el viento como banderas moradas señalando alguna guerra distante. El hombre sentado allí era llamativo de la manera en que ciertos depredadores son llamativos, el tipo de magnetismo que venía de la quietud y el control absolutos en lugar del movimiento físico obvio. Tenía aproximadamente 35, tal vez 36 años, con cabello negro que había sido peinado cuidadosamente hacia atrás desde una frente alta. Su rostro tenía el tipo de arquitectura que sugería herencia italiana, aunque Camila sabía que la herencia era algo complejo. Su mandíbula era notablemente cuadrada, el tipo de mandíbula que parecía tallada en lugar de crecida. Su piel era de tono aceituna, sin marcas de cicatrices visibles en su rostro, lo cual era inusual para un hombre de su edad. Llevaba un traje costoso, gris, perfectamente a medida, el tipo de prenda que costaba más que el alquiler mensual de Camila. Y sostenía una copa de vino como alguien que entendía el vino pero no se preocupaba particularmente por él. Lo que más impactó a Camila fueron sus ojos. Incluso desde el otro lado del restaurante, podía percibir su color. Un marrón profundo que parecía absorber luz en lugar de reflejarla. Sus ojos se movían por la habitación metódicamente, catalogando el espacio de la manera en que una persona cataloga un edificio que planea ocupar. Camila se dio cuenta de que estaba mirando fijamente. Ajustó su enfoque de vuelta a su mesa actual, donde una pareja estaba discutiendo si compartir un postre o pedir por separado. Proporcionó la guía esperada. Compartir era romántico. Pedir por separado era práctico. Cualquiera que eligieran sería delicioso, y se movió hacia la cocina para colocar su pedido. Pero podía sentir la atención del hombre ahora,
pinchando contra su conciencia como si alguien hubiera tocado la parte posterior de su cuello ligeramente con un solo dedo. A las 8:15, Matías hizo un gesto hacia Camila. La mesa de la esquina es tuya ahora. Llévale algo para beber primero. Generalmente toma una cosecha específica. Haré que Daniel la prepare. Solo párate ahí y espera a que te diga qué quiere comer. Camila asintió y se movió hacia el reservado de la esquina, lista con su bloc de notas. Cuando se acercó, el hombre levantó la vista hacia ella. El momento en que sus ojos se encontraron con los de ella, algo cambió en la presión atmosférica del restaurante. Otras conversaciones parecieron volverse más silenciosas. O tal vez la atención de Camila simplemente se estrechó tan intensamente que el ruido circundante cayó. El perfume lo alcanzó antes que sus palabras. Camila observó cómo su cuerpo se tensaba casi imperceptiblemente. Sus manos, que habían estado descansando sobre la mesa, se quedaron completamente quietas. Sus ojos, esos ojos oscuros y absorbentes, se cerraron brevemente como si estuviera procesando algo que requería todo su enfoque sensorial. «Buenas noches», dijo Camila, su voz manteniendo la planitud profesional que el servicio requería. «¿Puedo comenzar con algo para beber esta noche?» Abrió los ojos, y cuando se encontraron con los de ella, Camila sintió el momento preciso en que el reconocimiento se transformó en algo completamente diferente. Su expresión no cambió. Su cuerpo permaneció perfectamente quieto. Pero detrás de sus ojos, algo estaba sucediendo. Algún cálculo interno o recalibración que se manifestaba como una concentración repentina y absoluta. «Quisiera el Borgoña», dijo en voz baja. «La cosecha del 89». Hizo una pausa. «Y necesito que desalojen el comedor». Su voz era baja, medida, portando el tipo de autoridad que hacía que la declaración sonara menos como una solicitud y más como un simple enunciado de hechos. Camila parpadeó. «Disculpe. Todos afuera», dijo, todavía mirándola directamente. «Ahora. Y si pensás que ya sabés hacia dónde va esta historia, quédate hasta el final. Porque lo que está por revelarse va a cambiar todo lo que crees saber sobre el poder, la sangre y los secretos que las familias guardan en la oscuridad». El momento en que Lucas Santoro emitió su orden, la actuación cuidadosamente mantenida de normalidad del restaurante colapsó. Camila se quedó congelada, su bloc de pedidos colgando de sus dedos como un accesorio inútil de una obra que repentinamente había terminado. El hombre no elevó su voz. No hizo gestos ni ningún movimiento que pudiera interpretarse como amenazante. Sin embargo, sus palabras llevaban un peso que parecía presionar físicamente contra todos los presentes. «Disculpen, damas y caballeros», anunció el gerente desde el atril de entrada, su expresión sugiriendo que entendía exactamente lo que se le estaba pidiendo. «Estamos cerrando el comedor para un procedimiento de seguridad privado. Por favor, reúnan sus pertenencias y salgan por el corredor este. Validaremos su estacionamiento y compensaremos con una botella para su próxima visita». Las parejas abandonaron sus aperitivos. Un empresario recogió su maletín. El ruido ambiental del restaurante, el tintineo silencioso de la cristalería, el murmullo de conversaciones, el sonido distante del emplatado desde la cocina, comenzó su rápida disolución. En minutos, el comedor se había transformado de un establecimiento concurrido en un escenario vacío, esperando una escena que aún no había sido escrita. Los meseros se derritieron de vuelta a la cocina. Matías apareció brevemente en la ventana de servicio. Evaluó la situación con una sola mirada y desapareció nuevamente sin comentarios. A través de todo esto, Lucas Santoro permaneció inmóvil. Sus manos descansaban sobre la mesa exactamente donde habían estado cuando Camila se acercó. Pero sus ojos la rastreaban con un enfoque absoluto, siguiéndola con la precisión de algo que cazaba observando en lugar de moviéndose. Cuando el último cliente había salido, y el atril de entrada quedó en silencio, Lucas se levantó de su asiento. Camila notó que se movía con lentitud deliberada, como si cualquier movimiento repentino pudiera romper la frágil realidad en la que habían entrado.
Era más alto de lo que había anticipado desde la distancia, bastante más de 1,80 m, con el tipo de presencia física que parecía desplazar el aire. «Vas a venir acá», dijo en voz baja, su voz llevando un acento que Camila no podía ubicar inmediatamente. No exactamente italiano, pero europeo, algo más viejo, estratificado con múltiples idiomas. «Y no vas a hablar hasta que te haga una pregunta. Vas a pararte ahí y vas a dejarme entender lo que estoy percibiendo. ¿Entendés?» Camila entendió que ya no tenía control de esta situación. Entendió que los protocolos cuidadosos de su empleo se habían vuelto irrelevantes. Entendió que algo había cambiado en la naturaleza fundamental de su noche y no tenía marco de referencia para procesarlo. Pero asintió, su garganta seca, y dio un paso más cerca de su mesa. Luca cerró los ojos. Cuando inhaló, Camila observó cómo todo su cuerpo respondía al aroma. Sus hombros se tensaron. Su mandíbula se apretó. Un músculo debajo de su ojo derecho se contrajo casi imperceptiblemente. Sus manos, que habían estado relajadas, comenzaron a cerrarse en puños antes de que conscientemente las forzara a abrirse de nuevo contra la mesa. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó, su voz más baja ahora, casi ronca. «El perfume». «¿De dónde?». «Era de mi abuela», se escuchó decir Camila. Su voz sonaba muy lejana, como si la estuviera escuchando desde fuera de su cuerpo. «Me lo dio antes de morir hace 2 meses». Los ojos de Luca se abrieron. Se fijaron en los de ella con una intensidad que era casi física en su fuerza, como si estuviera tratando de leer algo en sus iris que iba más profundo que la simple información. Dio otro paso más cerca, su rostro ahora a solo unos metros del de ella. «El nombre de tu abuela», dijo. No era una pregunta, sino una demanda formulada como una declaración. «Beatriz», susurró Camila. «Beatriz Fuentes». El momento en que el nombre dejó su boca, algo se fracturó dentro del control cuidadosamente mantenido de Luca. Todo su cuerpo se puso rígido. Su mano subió a su boca como si pudiera estar enfermo, luego cayó de nuevo a su costado. Se alejó de ella abruptamente, moviéndose hacia la ventana donde las luces de la calle de Buenos Aires proyectaban su resplandor amarillo sobre su rostro. Camila podía ver su pecho subiendo y bajando en un ritmo que sugería que estaba controlando conscientemente su respiración, forzando oxígeno a sus pulmones a través de la disciplina en lugar del instinto. «Décilo de nuevo», dijo, todavía de espaldas a ella. «El nombre». «Decilo de nuevo». «Beatriz Fuentes», repitió Camila. No entendía por qué era importante. No entendía por qué la reacción de este hombre había cambiado de intensidad controlada a algo que se acercaba a la disolución emocional. «Era mi abuela. Murió de cáncer. Me dio el perfume en el hospicio». Luca permaneció inmóvil durante mucho tiempo. Su mano subió y se apoyó contra el marco de la ventana, y Camila vio cómo sus nudillos se blanqueaban por la fuerza de su agarre. Se dio cuenta del silencio en el restaurante. Una ausencia completa de sonido que se sentía casi tóxica. La cocina se había quedado en silencio. El personal se había escondido o se había ido por completo. Eran solo Camila y este hombre, y el aroma del perfume colgando entre ellos como una presencia física. «¿Ella alguna vez habló sobre mí?», preguntó. Su voz era diferente ahora, despojada de la autoridad y el control que habían caracterizado su orden inicial. Había algo debajo de ella, algo que sonaba casi como desesperación. ¿Alguna vez mencionó a alguien llamado Luca? La mente de Camila corrió a través de sus recuerdos de Beatriz, las tardes tranquilas que habían pasado juntas, las historias que Beatriz había compartido sobre su juventud, los silencios cuidadosos cuando ciertos temas parecían acercarse a los bordes de la conciencia de Beatriz antes de retirarse nuevamente. «No», dijo Camila. «Nunca mencionó a nadie llamado Luca. No sé quién sos». Se volvió hacia ella entonces, y Camila vio algo en su expresión que la aterrorizó más de lo que su orden inicial lo había hecho. Era la mirada de alguien confrontando algo que habían pensado que era imposible, algo en lo que habían dejado de creer, algo que ahora estaba parado directamente frente a ellos y exigía ser reconocido.
Tenía ojos azules, dijo. Azul oscuro, casi marino. Y le temblaban las manos cuando estaba pensando mucho en algo. Extendió la mano pero se detuvo antes de tocarla, su mano suspendida cerca de su rostro. Tenés su estructura ósea, la línea de tu mandíbula. No lo vi al principio porque no lo estaba buscando. Pero ahora puedo verlo claramente. Ahora puedo verlo en todas partes. Camila dio un paso hacia atrás, sus instintos de supervivencia profesional intentando anular su desconcierto. Creo que me estás confundiendo con alguien más. No te conozco. Nunca te había visto antes de esta noche. No, acordó, bajando su mano. No me has visto. Pero yo conocí a Beatriz, la conocí muy bien, y si sos su nieta, entonces todo lo que pensé que entendía acaba de volverse imposiblemente más complicado. Se movió de vuelta a su silla y se sentó, de repente luciendo exhausto, como alguien que había estado corriendo una distancia y solo ahora se permitía detenerse. ¿Cuál era su apellido de soltera antes de Fuentes? Castillo, respondió Camila automáticamente. Beatriz Castillo. ¿Se casó con mi abuelo? Castillo, repitió suavemente, como si estuviera saboreando la palabra, probando su autenticidad contra algo en su memoria. Asintió lentamente, y cuando la miró de nuevo, sus ojos estaban húmedos. No lloró, no permitió que las lágrimas cayeran, pero Camila podía verlas acumulándose en los párpados inferiores, amenazando un colapso que su voluntad apenas contenía. Sentate, Camila. Tenés que sentarte porque lo que estoy a punto de decirte va a cambiar todo lo que crees sobre tu familia. Hizo un gesto hacia la silla frente a él. Camila se movió hacia ella mecánicamente, su cuerpo funcionando con sistemas automáticos mientras su mente luchaba por procesar cómo una noche de miércoles se había transformado en lo que sea que este momento se había convertido. Cuando se hundió en la silla, Luca exhaló lentamente, y el sonido llevaba el peso de décadas de un secreto, finalmente, imposiblemente, siendo hablado en voz alta. Tu abuela estuvo casada con mi hermano, comenzó Luca sin preámbulos. Su nombre era Marco Santoro. El matrimonio duró aproximadamente 2 años, de 1978 a 1980. Terminó porque Beatriz tomó una decisión que fue tanto valiente como devastadora. Eligió dejar un mundo al que no pertenecía. Y al dejar ese mundo, dejó a Marco atrás. Hizo una pausa, sus ojos nunca apartándose del rostro de Camila. Pero antes de que el matrimonio terminara, antes de que entendiera lo que mi familia realmente era, quedó embarazada. Camila sintió las palabras aterrizar en su pecho como algo físico. Mi madre, dijo en voz baja. Elena. Sí, confirmó Luca. Elena es la hija biológica de Marco, lo que la hace mi media sobrina, lo que te hace mi sobrina nieta por sangre. Aunque los caminos biológicos son algo tortuosos. Se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Mi hermano no supo del embarazo cuando Beatriz se fue. Ella no se lo dijo. Tenía miedo, y justificadamente, de que si Marco sabía que estaba llevando a su hijo, usaría ese conocimiento para mantenerla conectada a nuestra familia, conectada a este mundo que ella entendía estaba construido sobre prácticas y filosofías que encontraba moralmente reprehensibles. ¿Cómo sabes esto?, preguntó Camila. Si Beatriz no se lo dijo, ¿cómo lo sabrías? Porque Marco me lo dijo años después cuando se dio cuenta de que Beatriz nunca iba a volver, dijo Luca. Mandó investigadores a localizarla. Sabía dónde estaba viviendo, qué estaba haciendo, en quién se había convertido. Descubrió que había dado a luz a una hija y estaba criando a esa hija sola. Y Marco tomó una decisión también. Eligió no interferir. Eligió dejar que Beatriz construyera la vida que quería sin el peso de la conexión con nosotros. Fue quizás lo más noble que Marco hizo jamás, lo que te dice algo sobre el calibre de decisiones que típicamente estábamos tomando. La mente de Camila estaba luchando por integrar esta información en el marco que había construido para su identidad. Elena, de quien siempre había creído que tenía un padre que simplemente estaba ausente o era desconocido,
tenía una conexión biológica documentada con la familia Santoro, lo que significaba que Camila misma no era simplemente un producto aleatorio del azar, sino más bien el resultado de un linaje deliberado y documentado. Pero hay más, continuó Luca. El perfume, ¿entendés lo que representa? He estado tratando de descubrirlo, dijo Camila. Isabela Santoro, dijo Luca. Mi abuela. Ella lo creó. Lo hizo exclusivamente. Nunca lo vendió. Creía que el aroma era una forma de comunicación, una manera de marcar a la familia sin usar pruebas de ADN o documentos oficiales. Creía que su perfume solo debía ser usado por personas que ella había elegido explícitamente para ser parte de su legado. Se puso de pie y se movió hacia una pintura en la pared. Un retrato de una mujer mayor con rasgos elegantes y ojos inteligentes. Esta es Isabela. Murió en 2010, aunque vivió mucho más de lo que los especialistas en cáncer pensaron que lo haría. Antes de que Marco muriera, y sí murió, por cierto, una década antes que Isabela, complicaciones de una enfermedad, aunque la enfermedad era en parte del tipo que viene de vivir cierto tipo de vida. Antes de que muriera, le contó a Isabela sobre Elena, y Isabela hizo algo extraordinario. Creó un lote especial de su perfume, uno que tenía una composición ligeramente diferente a su trabajo habitual. Instruyó a Marco para asegurarse de que este perfume fuera dado a Beatriz, con el entendimiento de que eventualmente debería ser pasado a Elena y potencialmente a los hijos de Elena. ¿Por qué haría eso?, preguntó Camila. ¿Por qué haría algo específicamente para personas que intentaban escapar de su familia? Porque Isabela era sabia de maneras que ni Marco ni yo logramos ser, dijo Luca. Porque entendía que la familia no es algo que pueda ser forzado o coercionado. Entendía que el mejor legado no es uno que demanda lealtad, sino uno que ofrece reconocimiento y elección. Creía que si su perfume alguna vez resurgía, si aparecía en alguien de su linaje, entonces esa sería la señal de que era tiempo de reconocer lo que había sido separado y ver si alguna vez podría reconciliarse. Camila tocó el hueco de su garganta, donde el perfume todavía se aferraba a su piel. Beatriz me lo dio. Dijo que cuando alguien lo reconociera, entendería cosas sobre mi familia, sobre por qué me mantuvo a salvo. Exactamente, dijo Luca. Beatriz entendió el significado de lo que Isabela había creado. Había usado este perfume mientras estuvo casada con Marco, y sabía que nadie más lo usaba. Así que cuando Isabela se lo dio antes de la muerte de Marco, sí, se comunicaron a pesar de la separación. Beatriz entendió que era tanto una bendición como una maldición. Una bendición porque significaba que Isabela había elegido honrar la existencia de Elena. Una maldición porque significaba que si alguien de nuestra familia alguna vez se encontraba con alguien usando ese aroma, la conexión sería innegable. Regresó a su silla y se sentó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Crecí sin saber sobre la existencia de Elena. Marco nunca me lo dijo hasta que fui lo suficientemente mayor para entender. Tenía 17 años cuando me lo reveló. Ya estaba comenzando a comprender la naturaleza del negocio de nuestra familia, las operaciones que financiaban nuestro estilo de vida, los métodos que usábamos para mantener el poder. Y la confesión de Marco me golpeó como una traición a todo lo que pensaba que era nuestra familia. ¿Qué tipo de operaciones?, preguntó Camila. Sabía a algún nivel, pero quería escucharlo articulado. Empresas criminales, dijo Lucas sin rodeos. Lavado de dinero a través de negocios que aparentemente operan legítimamente. Cobro de deudas a través de métodos que existen fuera de marcos legales. Conexión con varias operaciones de tráfico, que no detallaré porque no deberías cargar ese conocimiento. Mi familia está conectada al crimen organizado, Camila. No somos empresarios sofisticados que ocasionalmente doblamos las reglas. Somos criminales que mantenemos la fachada de legitimidad. Y cuando Marco me contó sobre Elena, lo que estaba diciendo era que había eliminado deliberadamente a una persona, su hija, de este mundo, porque creía que merecía algo mejor de lo que nosotros podíamos ofrecerle. Camila sintió algo colapsar dentro de su pecho. El perfume en su piel de repente se sintió como evidencia,
como prueba de su complicidad en algo que no había elegido y no entendía completamente. «¿Por qué me estás diciendo esto?», preguntó. «¿Por qué ofrecerías esta información voluntariamente?». «Porque ayer por la noche, cuando inhalé ese perfume, tomé una decisión que he estado tomando y retomando durante 28 años», dijo Luca. «Decidí que mereces saber quién sos. No solo la versión saneada que Beatriz proporcionó, sino la verdad completa. Tu sangre te conecta con criminales. Tu abuela tomó la decisión de eliminarse de ese mundo, y tu madre vivió toda su vida sin saber esa parte de sí misma, de dónde venía. Pero vos estás en un punto de decisión. Podés elegir permanecer ignorante de esta conexión, o podés elegir entenderla completamente». «¿Y qué pasa si elijo entenderla?», preguntó Camila en voz baja. «Entonces entendés que estás conectada a algo más grande y más peligroso de lo que tu vida actual te ha preparado», dijo Luca. «Entendés que el FBI está interesado en mí, lo que significa que por extensión se interesan en cualquiera cercano a mí. Entendés que hay personas que te usarían como palanca contra mí si descubrieran nuestra conexión». Hizo una pausa, y su expresión se suavizó ligeramente. «Pero también entendés que tenés acceso a protección y recursos y respuestas a preguntas que siempre han perseguido a tu familia». Se reclinó en su silla. «Y entendés que hay alguien en tu vida que tiene la capacidad de cuidarte con una intensidad que va más allá del apego humano normal. Alguien que ha pasado 28 años llevando el conocimiento de tu existencia como un peso secreto. Alguien que quiere conocerte, no como un símbolo o una pieza de ajedrez, sino como una persona». Camila lo miró a través del espacio entre sus sillas y entendió que lo que estaba presenciando era Luca Santoro, realizando vulnerabilidad de una manera que probablemente le costaba un esfuerzo considerable. «No sé cómo procesar esto», dijo Camila. Era lo más verdadero que podía articular en el momento. «Entonces no lo hagas», respondió Luca. «Todavía no. Déjalo reposar. Deja que se integre en tu comprensión de la realidad. Mañana visitarás a tu madre en Villa Esperanza como haces cada sábado. El lunes volverás al trabajo en el Cardenal. Continuarás tu vida normal. Pero también sabrás la verdad ahora. Entenderás por qué reaccioné a tu perfume de la manera en que lo hice. Entenderás que cuando digo que me aseguraré de que la atención médica de tu madre esté cubierta, lo digo como una declaración de obligación familiar, no como un intento de coerción». «¿Cómo se supone que vuelva a mi vida normal sabiendo todo esto?», preguntó Camila. «De la misma manera que lo hizo Beatriz», dijo Luca, «con dificultad, con conciencia constante del mundo paralelo que existe bajo la superficie del que habitas. Con el entendimiento de que algún conocimiento, una vez adquirido, no puede ser desadquirido. Pero también con el conocimiento de que ahora tenés el poder de tomar decisiones informadas sobre tu propio futuro. Si esta historia te está tocando el alma, si sentís que habla de cosas que van más allá del bien y del mal, compartila ahora mismo con alguien que necesite escucharla. Porque lo que viene después va a mostrar que el precio del poder no se paga con dinero, se paga con el alma». Las 2 semanas siguientes a la visita de Camila a la mansión de Luca existieron en un estado de normalidad fragmentada que se sentía como actuar en una obra de teatro para la que no había audicionado. Regresó a El Cardenal el lunes por la noche y Matías apenas reconoció su ausencia. El restaurante operaba en su propio universo de clientes adinerados y servicio cuidadosamente orquestado, indiferente a los cambios sísmicos que ocurrían en las vidas de los miembros individuales del personal. Tomaba pedidos, entregaba platos, manejaba la delicada coreografía de la hospitalidad que requería que fuera simultáneamente presente e invisible. Pero todo había cambiado. Camila se movía por sus turnos con la conciencia de que estaba siendo observada, de que en algún lugar de la noche porteña había hombres cuyo trabajo era asegurar su seguridad. Nunca los vio directamente. No había medidas de seguridad obvias, ni autos negros siguiéndola, ni aparición repentina de guardaespaldas. La protección era tan invisible como la amenaza que estaba diseñada para contrarrestar. El viernes de esa semana,
Mientras estaba fichando su salida después de su turno, dos individuos aparecieron en la entrada de empleados. Se identificaron como agentes especiales, Moreno y Silva de la Policía Federal Argentina. Moreno era una mujer de unos 50 años, con cabello gris acero, y el tipo de confianza que venía de la autoridad respaldada por el poder institucional. Silva era más joven, quizás 40, con una expresión que sugería que había perfeccionado el arte de parecer comprensivo, mientras simultáneamente conducía un interrogatorio. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre un incidente en este restaurante hace aproximadamente 2 semanas, dijo Moreno, produciendo una credencial que Camila estudió con la atención cuidadosa de alguien tratando de procesar información que no tenía sentido inmediato. Hubo una situación donde un cliente solicitó que el comedor fuera evacuado. Estamos buscando declaraciones de cualquiera que estuviera presente. La boca de Camila se secó. No recuerdo nada inusual, dijo, lo cual era técnicamente cierto en el sentido más literal. Todo sobre esa noche había sido inusual. Nada de eso podía caracterizarse como rutinario o digno de mención de las maneras que alimentaban los informes oficiales. Estaba trabajando esa noche, dijo Silva. Estaba consultando una libreta, aunque Camila sospechaba que ya sabía la respuesta. Fue asignada a la sección donde estaba sentado el cliente en cuestión. El gerente indicó que lo atendió directamente antes de que ocurriera la evacuación. Pidió el Borgoña, dijo Camila cuidadosamente. Era un cliente. Hizo un pedido. No recuerdo nada más. Los ojos de Moreno se entrecerran ligeramente. El nombre del cliente era Luca Santoro. ¿Sabe quién es? El nombre colgó en el aire entre ellos, y Camila entendió que este momento representaba un umbral. Reconocer el nombre e invitar preguntas sobre su conexión, negar el reconocimiento y arriesgarse a ser atrapada en una mentira que dañaría su credibilidad. No decir nada y esperar que el silencio pudiera interpretarse como confusión en lugar de evasión. Soy camarera, dijo Camila finalmente. Atiendo a clientes. No rastro sus nombres o antecedentes. Si quería algo, lo pidió y yo lo entregué. Ese es el alcance de mi interacción con él. Silva intercambió una mirada con Moreno. Somos conscientes de que el señor Santoro ha estado bajo investigación por varias actividades que existen fuera de los límites legales. También somos conscientes de que ha sido documentado visitando este establecimiento múltiples veces. Nos interesa saber si ocurrieron conversaciones entre usted y el señor Santoro que puedan proporcionar información sobre sus operaciones actuales o asociados. Pidió vino, repitió Camila. No tuvimos una conversación. Evacuó el restaurante y me fui a casa. Eso es todo lo que sé. El interrogatorio continuó durante otros 20 minutos, dando vueltas alrededor del mismo territorio sin avanzar hacia un terreno nuevo. Moreno y Silva parecían cada vez más frustrados mientras Camila mantenía su postura de desapego profesional, ofreciendo nada más allá del mínimo de confirmación. Eventualmente, Moreno produjo una tarjeta de presentación con su información de contacto. Si recuerda algo, o si el señor Santoro intenta contactarla, agradeceríamos escucharlo, dijo. Podemos ofrecer medidas de protección si siente que está siendo presionada o amenazada. Camila aceptó la tarjeta y las observó irse. 40 minutos después, su teléfono sonó. La identificación de llamadas mostraba un número desconocido, pero lo contestó de todos modos. «Te visitaron», dijo Luca sin preámbulo. No era una pregunta. «¿Cómo sabes eso?», preguntó Camila, aunque ya entendía la respuesta. «Porque sé todo lo que te pasa. Te dije que estabas siendo protegida. Esa protección se extiende a monitorear cuando agentes federales deciden entrevistarte». «¿Qué les dijiste?» «Nada», dijo Camila. «Dije que te serví vino y que ese fue el alcance de nuestra interacción. No mencioné el perfume, ni a Beatriz, ni nada de eso». Escuchó a Luca exhalar, y el sonido llevaba alivio. «Bien, esa fue la respuesta correcta. Al negarte a cooperar con ellos, hiciste una declaración. Indicaste que no estás interesada en ser una cooperante del gobierno. Pero Camila, entendé lo que esto significa. Al protegerme,
Ahora te has involucrado en mi mundo de una manera que crea responsabilidad legal. No sos solo alguien conectado a mí, sos alguien que ha elegido activamente no testificar en mi contra. No sé si tuve elección, dijo Camila en voz baja. La tuviste, respondió Luca. Podrías haberles dicho todo, podrías haber hecho un trato. Inmunidad por testimonio. Podrías haberte eliminado de esta situación por completo, pero no lo hiciste. Y ahora necesito ofrecerte algo a cambio de esa lealtad. Le instruyó que viniera a la mansión el sábado por la mañana. Cuando llegó, encontró no solo a Luca esperándola, sino también a una mujer que se presentó como Rosa. Rosa tenía alrededor de 55 años, con cabello oscuro que atravesaba bibliotecas enteras de historias no contadas. Se movía por la mansión con la facilidad de alguien que había pasado décadas navegando sus espacios y jerarquías. «Tu abuela era mi amiga», dijo Rosa sin preámbulos, una vez que estuvieron solas en lo que parecía ser el estudio privado de Luca. Beatriz solía visitar esta casa cuando estaba casada con Marco. Esas visitas se detuvieron y entendí por qué. Marco nunca habló sobre lo que había pasado, pero todos lo sabíamos. Y luego, años después, Luca me contó sobre Elena. Y ahora me está contando sobre vos. Rosa se acomodó en una silla con la deliberación de alguien cuyo cuerpo llevaba el peso de décadas. He trabajado para esta familia desde 1992. Vine a ellos después de que mi propia familia se desmoronó. Me dieron estructura cuando la necesitaba. Me dieron propósito. Pero también vi lo que esta vida le hace a la gente. Vi a Marco amar a alguien que no podía mantener. Vi a Luca crecer entendiendo que la lealtad era moneda y que el dinero se movía a través de canales que la mayoría de la gente nunca ve. «¿Por qué me estás diciendo esto?», preguntó Camila. «Porque Luca quiere ofrecerte un trabajo», dijo Rosa. «No en ninguna capacidad que involucre actividad ilegal. Está financiando un laboratorio médico privado que requiere alguien con conocimiento forense, alguien que pueda procesar análisis de evidencia para clientes privados. El trabajo es legítimo. El dinero proviene de fuentes legítimas, o al menos fuentes lo suficientemente legítimas como para no desencadenar escrutinio federal. Quiere que trabajes ahí. Quiere que dejes de ser camarera y comiences a hacer algo más alineado con tus capacidades. ¿Y si me niego? Entonces continúas como estás, dijo Rosa. Pero lo harás bajo vigilancia constante de agentes federales. Estarán observándote, esperando a que te equivoques o a que hagas contacto con Luca de maneras que puedan usar como evidencia. Te harán la vida difícil a través de canales legales, auditorías de tus declaraciones de impuestos, inspecciones de los registros de Villa Esperanza, entrevistas con tus compañeros de trabajo que sutilmente sugieren que estás conectada a actividad criminal. Luca preferiría no involucrarte en sus operaciones, pero si vas a estar conectada a él de todos modos, prefiere que esa conexión sea una que pueda controlar y proteger. Camila entendió que lo que Rosa estaba describiendo era una elección con solo una opción racional. Podía negarse y mantener su precaria estabilidad actual, o podía aceptar la oferta y moverse al mundo de Luca con los ojos abiertos. «Acepto», dijo. La transición ocurrió en una semana. Camila presentó su renuncia en el Cardenal, citando una mejor oportunidad. Se mudó de su pequeño apartamento a una casa adosada en Palermo que Luca poseía, una propiedad ubicada en un barrio que estaba activamente gentrificándose, rodeada de galerías y restaurantes y personas que se ocupaban de sus propios asuntos. El laboratorio estaba ubicado en un edificio comercial que parecía desde afuera ser una instalación médica de rutina. Adentro estaba equipado con equipo forense de última generación y personal de técnicos que trataban a Camila con cortesía profesional, pero no intentaban conversación más allá de asuntos relacionados con el trabajo. El salario era el triple de lo que había ganado en el restaurante. El trabajo era intelectualmente atractivo de maneras que ser camarera nunca había sido. Podía permitirse aumentar el cuidado de Elena. Podía permitirse mejores opciones de tratamiento. Podía permitirse estabilidad. El precio era su independencia. Pero Camila entendió que había intercambiado una jaula por otra, aunque ésta era más cómoda.
Los meses siguientes trajeron una transformación sutil pero innegable en la relación entre Camila y Luca. Lo que había comenzado como una conexión biológica complicada y una relación de protector y protegida, comenzó a cambiar en algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Luca comenzó a aparecer en el laboratorio sin aviso, aparentemente revisando operaciones, pero realmente solo para observarla trabajar. Le traía café de un café que ella había mencionado en una conversación casual. Preguntaba sobre sus proyectos con un interés genuino que iba más allá de la consulta casual. La invitaba a cenas en su mansión con frecuencia creciente, y esas cenas habían cambiado de reuniones formales de negocios a algo más íntimo. Conversaciones entre dos personas que estaban aprendiendo las mentes del otro tanto como sus historias. Una noche en diciembre, mientras terminaban de cenar, Camila se escuchó decir algo que había estado evitando articular durante meses. «No pienso en vos como mi tío abuelo», dijo. La declaración emergió en el silencio, enorme e irreversible. Luca dejó su copa muy cuidadosamente. «Lo sé», respondió. «Pienso en vos como...». Camila hizo una pausa, luchando con una terminología que parecía inadecuada para lo que estaba experimentando. «Pienso en vos como alguien a quien me estoy apegando de maneras que complican la estructura familiar que se supone que debemos estar habitando». «También lo sé», dijo Luca. «Y estoy aterrada», continuó Camila, «porque sé quién sos, sé lo que haces. Sé que acercarme más a vos significa enredarme más en operaciones y decisiones y consecuencias que no elegí. Pero también sé que mantener la distancia significa ignorar algo que se siente cada vez más significativo». Luca se puso de pie y se movió hacia la ventana, su silueta retroiluminada por el horizonte de Buenos Aires, proyectándolo en sombras. «Necesitamos tomar tiempo», dijo finalmente. «Necesitamos dar un paso atrás de esta trayectoria y darnos espacio para procesar lo que está pasando. Porque si avanzamos, estamos tomando una decisión que altera la estructura de todo lo que hemos construido. Y esa decisión necesita ser tomada conscientemente, no en el calor de la proximidad y la intensidad emocional». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Camila. «No sé», dijo Luca, «pero continuarás tu trabajo. Continuarás visitando a tu madre. Continuarás tu vida. Y yo mantendré una distancia apropiada. Cuando nos veamos, seremos cordiales, pero contenidos. Y eventualmente, entenderemos si esto es una conexión genuina o un apego inducido por la proximidad. Si esto es algo que puede resistir la realidad de lo que realmente somos el uno para el otro». Camila entendió que lo que él estaba ofreciendo no era lo que ella quería en el momento inmediato, pero lo que necesitaba a largo plazo. Entendió que dar un paso atrás era un acto de respeto para ambos, un reconocimiento de que los sentimientos eran lo suficientemente reales como para justificar una consideración cuidadosa en lugar de una acción impulsiva. Y así estuvo de acuerdo, aunque estar de acuerdo se sentía como dar un paso hacia atrás en la sombra, cuando había estado moviéndose hacia la luz. La distancia entre Camila y Luca duró hasta la primavera, una separación que se sentía tanto necesaria como tortuosa. Habitaban los mismos espacios ocasionalmente. Cenas en su mansión donde ella lo observaba desde habitaciones opuestas, sus miradas encontrándose y luego deliberadamente separándose. Ella continuó trabajando en el laboratorio. Continuó visitando a Elena cada sábado y miércoles. Continuó su vida en la casa adosada en Palermo, usando el perfume que Beatriz le había dado con menos frecuencia, tratando de crear separación psicológica del recuerdo de lo que ese aroma representaba. Pero la separación demostró ser una ilusión. Todo lo que Camila hacía todavía se filtraba a través del lente de Luca Santoro. Sus elecciones todavía estaban restringidas por su conexión con él. Su seguridad todavía era mantenida por su red de protección. La distancia era geográfica y conductual, pero no real. Todavía estaba incrustada en su mundo. Simplemente habían acordado fingir lo contrario. Entonces, Elena tuvo una crisis. Fue un martes por la noche a fines de abril cuando llegó la llamada de Villa Esperanza. Elena había sufrido una caída en su habitación. Lesiones menores, nada roto,
pero el incidente había desencadenado una disminución en su función cognitiva que su equipo médico no podía revertir inmediatamente. Camila salió del trabajo inmediatamente y condujo a la residencia, sus manos temblando en el volante, su mente fracturándose con preocupación y culpa, y el terrible reconocimiento de que la condición de su madre estaba deteriorándose independientemente de la excelente atención que estaba recibiendo. Elena estaba despierta cuando Camila llegó, pero no estaba lúcida. Estaba ciclando a través de estados de conciencia, momentos de reconocimiento intercalados con confusión y agitación. Camila se sentó junto a su cama y sostuvo la mano de su madre, sintiendo el temblor en los dedos de Elena, la fragilidad de sus huesos, la manifestación física de la traición de su cuerpo por la enfermedad. «Está disminuyendo más rápido de lo que anticipamos», explicó la doctora Patterson, mientras Camila salía de la habitación. «La caída parece haber acelerado algo que ya estaba en progresión. Estamos ajustando su medicación, pero quiero ser honesta con usted. Estamos entrando en una fase diferente. Deberíamos discutir opciones de cuidados paliativos». Camila absorbió las palabras como golpes. Entendió lo que significaban. Su madre se estaba muriendo. El cuidado costoso y las enfermeras privadas y las terapias especializadas habían comprado tiempo, pero no habían comprado salvación. Simplemente habían retrasado lo inevitable mientras lo hacían ligeramente más cómodo. Llamó a Luca desde el estacionamiento. No había tenido la intención de hacerlo. El número era memoria muscular, dedos encontrando los dígitos antes de que su mente consciente pudiera intervenir. Él contestó al tercer timbre, y sus primeras palabras fueron: «¿Dónde estás?» «Villa Esperanza», dijo. «Mi madre está peor. ¿Creen que ha entrado en la fase terminal?» «No sé cómo procesar esto». Hubo una pausa, y luego: «Voy para allá». Llegó 40 minutos después, moviéndose a través de la instalación con la facilidad de alguien acostumbrado a atravesar cualquier espacio sin cuestionamiento. Encontró a Camila en la habitación de Elena, donde estaba sentada en la oscuridad, sosteniendo la mano de su madre, observando el ascenso y descenso del pecho de Elena, como si monitorear ese movimiento pudiera de alguna manera evitar que cesara por completo. Luca no habló. Simplemente acercó otra silla y se sentó junto a ella, y su presencia, sólida, real, innegablemente presente, rompió cualquier represa que Camila había estado manteniendo. Comenzó a llorar. No la liberación controlada de emoción, sino el colapso fracturante de alguien que se ha estado manteniendo unido a través de la pura fuerza de voluntad. Lloró por Elena. Lloró por Beatriz. Lloró por la complejidad de su propia existencia, por la elección imposible que había hecho de permanecer conectada a Luca, por la realización de que ninguna cantidad de dinero o protección o amor podía realmente salvar a las personas que importaban. Luca la dejó llorar. No habló. No ofreció lugares comunes. Simplemente se sentó con ella en la oscuridad mientras su madre dormía inquietamente en la cama entre ellos. Para el sábado siguiente, Elena había mejorado ligeramente. No recuperada, pero estabilizada lo suficiente como para estar lúcida durante períodos de tiempo. Camila visitó por la mañana y encontró a su madre teniendo uno de sus mejores días, el tipo donde Elena parecía casi como ella misma, donde la conversación era posible. «¿Estás feliz?», dijo Elena de repente, observando a Camila con la claridad que iba y venía impredeciblemente. «Pareces diferente, menos cargada». «No estoy feliz», dijo Camila suavemente. «Estás empeorando. Eso no es felicidad». «Pero algo cambió en vos», continuó Elena. «Algo pasó que cambió la forma en que te llevas. Está en tu postura, está en tu cara. Dejaste entrar algo, a alguien». Camila no sabía cómo responder a esa observación, así que simplemente sostuvo la mano de su madre y dejó pasar el momento. Esa noche, Luca llamó. «Quiero verte», dijo. «No en el trabajo, no en la mansión. Quiero verte en un lugar que sea solo para nosotros». Envió un auto y la llevó a una marina privada en las afueras de Buenos Aires.
Un barco estaba esperando. No uno de los yates ostentosos que los ricos típicamente poseían, sino algo más pequeño, más íntimo. Luca estaba parado en el timón cuando ella abordó, y se veía diferente. Menos como un jefe del crimen orquestando operaciones, y más como un hombre que había removido la armadura que típicamente usaba. «Quiero llevarte a algún lugar», dijo. «¿Es aceptable?» Camila asintió, y él comenzó a maniobrar el barco lejos del muelle y hacia el agua negra del Río de la Plata. Navegaron durante horas, moviéndose hacia aguas más profundas, donde las luces de Buenos Aires se volvieron distantes, donde el mundo parecía consistir solo del barco y el río, y las estrellas emergiendo mientras la oscuridad se profundizaba. Finalmente, ancló en una ubicación que parecía ser ningún lugar en particular, un parche de agua indistinguible de cualquier otro parche de agua. «He estado tratando de descifrar cómo navegar lo que somos», dijo Luca, parado en la barandilla con las manos en los bolsillos. «He estado tratando de entender si lo que siento por vos es conexión genuina, o si es proyección, expectativa, el peso de décadas esperando a que alguien cierre la brecha entre quien soy y quien desearía poder ser. Y todavía no tengo una respuesta definitiva. Pero he llegado a entender que no tener una respuesta definitiva no importa. Lo que importa es que cada momento que paso lejos de vos se siente disminuido por tu ausencia. Lo que importa es que representás posibilidad en una vida construida completamente sobre inevitabilidad. Lo que importa es que sos real y presente, y vale cada riesgo que viene con amarte». Se volvió para enfrentarla, y su expresión estaba abierta de maneras que Camila nunca había visto antes. Vulnerabilidad escrita a través de sus rasgos como lenguaje. «No puedo ofrecerte una vida normal», continuó. «No puedo ofrecerte un futuro libre de complicaciones. Lo que puedo ofrecerte es protección, lealtad y un compromiso que reemplaza a cualquier otra obligación que mantenga. Lo que puedo ofrecerte es el reconocimiento de que me importás de maneras que van más allá de la familia o el deber o la ventaja estratégica. Lo que puedo ofrecerte soy yo mismo completamente, si elegís aceptar esa oferta». Metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. Adentro había una cadena de oro, delicada pero inconfundiblemente valiosa, con un dije que contenía una sola gota de líquido capturada en cristal, suspendida y preservada. «Este es el Profumi Santoro original», dijo Luca. «La fórmula de Isabela. Marco me lo trajo antes de morir, pensando que podría entender lo que significaba. Lo he guardado durante 28 años, esperando el momento adecuado para saber qué hacer con él. Pero ahora entiendo que te pertenece. Pertenece en el espacio entre quien eras y quien te estás convirtiendo. Conecta a Isabela con Beatriz con vos, a través de generaciones y elecciones y desamor. Es lo único que tengo que realmente pertenece a la historia de mi familia, y te lo estoy dando porque te has convertido en la parte más importante de mi historia». Camila tomó el collar con manos temblorosas. El dije estaba cálido contra su palma, y el perfume dentro parecía estar vivo, girando ligeramente dentro de su prisión de cristal. «No te estoy pidiendo que te cases conmigo», dijo Luca. «No te estoy pidiendo que formalices esto a través de estructuras legales que solo crearían complicaciones. Te estoy pidiendo que reclames este collar. Te estoy pidiendo que aceptes el compromiso que representa. Te estoy pidiendo que reconozcas que a pesar de todo, a pesar de quién soy, a pesar de lo que hago, a pesar de la imposibilidad de nuestra conexión, elegís quedarte. Me elegís. Elegís esto». Camila sostuvo el collar contra su pecho y entendió que este momento representaba algo definitivo. Este era el momento en que reclamaba la propiedad de su propia elección. Este era el momento en que dejaba de ser arrastrada al mundo de Luca y comenzaba a elegir habitarlo. Este era el momento en que el amor se volvía activo en lugar de pasivo, donde se convertía en un agente en su propia narrativa, en lugar de un personaje, llevado por circunstancias más allá de su control. «Sí», dijo. «Sí a todo». Luca se movió hacia ella, y cuando la besó, se sintió como un comienzo en lugar de una continuación.
como si estuvieran creando algo nuevo en lugar de rendirse a algo inevitable. El beso no fue gentil, pero fue deliberado, lleno de intención y reconocimiento. Cuando se separaron, Camila todavía podía saborear la sal del aire del río y el sabor particular de la posibilidad. Él abrochó el collar alrededor de su garganta y el dije se asentó contra su piel, cálido y real. Podía oler el perfume incluso a través del cristal. El mismo aroma que Beatriz había usado, que Isabela había creado, que Luca había llevado durante décadas. El perfume que había iniciado toda esta cadena de eventos, que había sido la llave para desbloquear puertas que Camila nunca había sabido que existían. «Te amo», dijo Luca. La declaración era simple y absoluta. «Te he amado desde que inhalé tu perfume en ese restaurante, y me di cuenta de que Beatriz había cumplido su promesa, de que el legado que te confió iba a sobrevivir más allá de ella. Te he amado a través de cada momento de distancia y cada momento de proximidad. Te amo ahora y continuaré amándote por cualquier futuro que logremos construir juntos». Se quedaron en el barco durante la noche, y cuando el sol comenzó a salir, pintando el cielo en tonos de oro y rosa que parecían casi imposibles en su belleza, Camila entendió que su vida se había convertido en una historia que nunca encajaría en las categorías ordinarias de la experiencia humana. Era la hija de una mujer que había escapado del crimen organizado. Era la nieta de un hombre que había elegido dejarla existir fuera de su mundo. Era la pareja de un hombre que operaba en la oscuridad, pero había elegido traerla a la luz. Estaba usando un perfume que había sido creado en secreto y llevado como símbolo a través de generaciones. Y estaba viva, completa y completamente viva de una manera que nunca había estado antes, desde la noche en que aplicó el perfume de Beatriz en su piel y caminó hacia un restaurante de Buenos Aires. Los meses siguientes trajeron tanto alegría como dolor. Elena continuó su declive, pero estaba rodeada de la mejor atención disponible. Y en sus días finales, parecía llevar una ligereza que no había estado presente antes, como si saber que Camila estaba a salvo, que Camila había encontrado a alguien dispuesto a comprometerse con su protección, hiciera el proceso de dejar ir un poco más fácil. Cuando Elena murió un martes por la mañana a fines de junio, Camila estaba sosteniendo su mano, y Luca estaba sentado en la silla junto a ella, una manifestación física de su compromiso. Después del funeral, después de los arreglos prácticos, después de que la crudeza inmediata del duelo había comenzado su transformación en algo más manejable, Camila se paró en el balcón de la mansión de Luca y tocó el collar de perfume contra su garganta. El aroma de ámbar y cedro y flores sin nombre se elevó para encontrarla, llevando consigo el peso de generaciones, el sacrificio de mujeres que habían amado y perdido, y protegido a las que vinieron después de ellas, llevando consigo la posibilidad de algo nuevo, algo que honraba lo que había venido antes mientras se negaba a permanecer atado por ello. Luca apareció junto a ella, y se pararon en silencio, observando cómo descendía la noche porteña, observando cómo la ciudad se transformaba en un paisaje de luces y sombras. El Profumi Santoro colgaba alrededor de ambos, conectándolos con la historia, y entre ellos, una cadena invisible que unía el pasado con el presente, con cualquier futuro que construirían juntos. «Nunca pensé que tendría esto», dijo Luca en voz baja. «Nunca pensé que te tendría». «Yo tampoco», respondió Camila. «Ni Beatriz, ni Isabela. Pero nos dieron el perfume de todos modos. Nos dieron una manera de encontrarnos. Nos dieron un lenguaje que trascendía el tiempo y la separación, y la sangre y la elección». Se volvió para enfrentarlo, y él la estaba mirando con una expresión que contenía bibliotecas enteras de emoción, amor y arrepentimiento y gratitud, y la intensidad particular de alguien que había pasado décadas creyendo que ciertas cosas eran imposibles antes de descubrir que no lo eran. «Vamos a construir algo», dijo Camila. «No una familia tradicional, no un imperio criminal, algo que honre ambas de nuestras historias mientras se niega a estar atado por ellas». «Sí», acordó Luca, «eso es exactamente lo que vamos a construir».
Si esta historia te atravesó el alma, si sentiste cada palabra como una verdad que nadie se atreve a decir, deja tu like, compartila con quien necesite escuchar que el amor más profundo nace en los lugares más oscuros, y suscríbete a El Precio del Poder para más relatos que te van a hacer cuestionar todo lo que crees sobre el bien, el mal y el verdadero costo de nuestras decisiones. Y en la noche porteña, rodeados por la maquinaria del crimen organizado y la arquitectura del amor imposible, comenzaron el trabajo de transformar la elección en compromiso, de transformar la conexión en legado, de transformar el perfume que los había unido en algo que perduraría mucho después de que ambos se hubieran convertido en parte de la historia. Porque al final, Camila entendió la verdad que Beatriz había tratado de enseñarle desde el hospicio, la verdad que Isabela había codificado en moléculas de ámbar y cedro, la verdad que Luca había llevado como una herida durante 28 años. Todo poder tiene un precio. Pero el amor verdadero tiene el poder de redimir incluso los precios más altos. Y esa redención, esa posibilidad de que algo hermoso pudiera nacer de las cenizas de decisiones imposibles y secretos de sangre, era el legado más valioso que podían dejar. El perfume seguiría oliendo. Las historias seguirían contándose. Y en algún lugar, en el espacio entre la luz y la oscuridad, entre la ley y el crimen, entre lo que éramos y lo que nos atrevemos a convertirnos, el precio del poder continuaría siendo pagado. Pero ahora, al menos, no sería pagado solo, sería pagado juntos.